Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Aquí en la mesa tenemos sentado a Anderson Quiseno, presidente de la Asociación de Transportadores, y por Zoom tenemos al señor Jorge García. Presidente también de la Confederación de Colombiana de Transportadores. Muy bien. Dos personas del gremio transportador. 6.000 pesos dice el gobierno, 2.000 ya, 2.000 en enero y 2.000 yo no sé cuándo, y en un año y medio nos van a subir el precio del diésel el 60%. Creo que es o algo así, ¿o no, José? Sería más del 60%, Más del 60%. Nacho, porque tenemos el diésel a 9.500 más o menos. Pero recuerde que frente al tema, mucho ha hablado el ministro, se ha hablado de una mesa en la que no han llegado a ningún acuerdo. En un principio, y hay informaciones encontradas de este tipo, en un principio se supo que el ministro Bonilla dijo, van a ser 2 aumentos de 3.000 cada uno. Y horas después ya dijeron, no van a ser 2, sino que van a ser 3, uno de lo que resta este año, y van a ser de 2.000 pesos. O sea, mucha información, pero el hecho es que son 6.000 pesos según el ministerio. Don Anderson Quiseno, ¿cómo recibieron ustedes ese bombazo que salió la semana pasada? Pues, ¿O se las habían cantado antes? Sí, digamos que desde la primera reunión que tuvimos en Palacio con el señor presidente de la República, recién posesionado, él ya había mandado los campanazos en relación al tema del combustible. Tanto es así que a él no le importa las refinerías que tiene Colombia. Hablamos de la refinería de Cartagena y Barranca Bermeja, que en principio pues tienen que ser repotenciadas, y por ejemplo la repotenciación de la refinería de Cartagena es de $4.000 millones, y básicamente dijo que no iba a hacer eso, que iba a destinar los recursos a las compras de tierras, y aquí todos sabemos dónde van las compras de tierras. Y frente al escenario del impacto de la suba de los combustibles, pues esto es para todos, para todo el país. Ahí no hay desconocimiento. Lo que pasa es que los transportadores de base, los transportadores de carga son los que sufren los primeros impactos de todo esto de manera transversal, y esto se volvió un tema político. Se volvió prácticamente un tema político, porque sea cual sea el gobierno, y más, si el gobierno hoy en día fuera el del entonces candidato Federico Gutiérrez, estaríamos en estas. ¿Usted cree que sí? Estaríamos en estas. Porque hay que subir el precio del diésel. Porque usted no quieren que le suban el precio del diésel. No es que no se quiera, sino que la idea es que se atienda una necesidad desde el punto de vista de que este es un país productor y refinador. Otra cosa muy distinta es que aquí no ocurrieran esas dos cosas, pero están lanzando una papa que en definitiva la absorben son los propietarios de los vehículos, de los camiones. Don Jorge García, ¿cómo me le va? Bienvenido a la primera mesa de opinión de Antioquia. Don Nacho, José y Anderson, con un saludo para toda la mesa, y de verdad que muchas gracias por ese gesto de tenernos en cuenta. Bueno, don Jorge, ya tienen ustedes las cartas de parte del gobierno sobre la mesa. Aquí pues, don Anderson nos está contando, pero esas cartas todavía les falta otro asuntico, José, porque es que los peajes, vamos a toda velocidad para arriba, ya hay demandas, va a haber demandas por 1 billón que han sido las pérdidas, o sea, estos son unos incrementos que ustedes como gremio sí lo pueden soportar. No, nosotros hemos dicho muy claro, ¿no? Estamos trabajando a pérdida y realmente pues ya no aguantamos más. Con este anuncio que hace el señor ministro de 6.000 pesos, pues nos deja prácticamente vamos a hacer una economía ruinosa, diría yo, porque es que no nos espera nada bueno. El tema de los peajes, esto ya subió. Sabemos que son concesiones que fueron firmadas desde el año 2013, desde atrás ya, pero son concesiones que están hipotecando el futuro de los ingresos en los peajes de 30, 40 años. O sea, una cuestión que fue hecha sin consulta de nosotros, y finalmente con el argumento que tranquilos, que vamos a cancelar es en el CICETAG. El CICETAG es la estructura de costos con la cual nos cancelan otros los fletes, pero realmente vemos que tampoco se cumple. Entonces hay una posición dominante de generador de algunas empresas de transporte que dicen, no, esto es oferta y demanda. Entonces nosotros decimos, no, bueno, hay sobreoferta vehicular, ¿sí? No hay fletes justos, no hay carga suficiente. Hemos tenido un decrecimiento de la carga del 30% en los últimos 2 años. O sea, de 135 millones de toneladas. En 2022 estamos en 100 millones. Entonces mire cómo se ha decrecido. Esto muestra claramente que la economía está en crisis y nosotros necesitamos reactivar la economía. Se le hizo la recomendación al señor ministro de Hacienda. Estuvimos juiciosos los gremios trabajando 12 mesas técnicas sobre el tema de combustibles. Se llevaban asesores, se pagó un esfuerzo muy grande que tuviera sentido, de que no estábamos hablando por hablar, y se demostró claramente de que no era conveniente que en Colombia se subieran los combustibles, y lo que se pedía era precio Colombia. ¿Y precio Colombia qué es? Es
que el costo de exploración, el costo de producción y el costo de refinación sea en pesos, más no en dólares, como lo manejan. Entonces, ahí fue donde le gustó al señor ministro y él dijo, última palabra, hace 15 días, voy a consultar con el señor presidente y acuerdo a lo que diga, les traigo la razón. Nunca se vio eso, salió fue anunciando los 100.000 pesos que ya todo el mundo conoce y acá pues estamos ya contra la pared, vamos a ver qué pasa esta semana, pero estamos ya con ese atenuante de que es una realidad que el señor ministro dice que sube el ACPM con nosotros o sin nosotros, como sea, porque va a subir. Jorge y Anderson, ¿ustedes tienen cuantificado o les han hecho el estudio ese costo de producción, de exploración y comercialización? ¿Daría para que la CPM en nuestro país fuera a qué valor, a qué costo? ¿El galón a cuánto sería? Sí, Jorge. ok. Vale, esos costos que estamos hablando, actualmente Ecopetrol no está perdiendo plata. Lo que pasa es que como no lo tienen el precio internacionalizado, como la gasolina que ha llegado a su tope, entonces se están dejando de ganar o de recibir 6.000 pesos por galón. ¿Esto qué hace? Pues de que de todas maneras se muestre como si el fondo de estabilización del precio del combustible estuviera en rojo, pero realmente no es eso. El Ecopetrol no está perdiendo, está dejando de ganar lo que debiera ganar según el gobierno nacional y el mismo Ecopetrol. Nosotros decimos, hombre, pero Colombia tiene 2 refinerías, tiene crudo, tiene reservas, nosotros somos productores del 95% de la CPF que consumimos. Entonces, ¿por qué tiene que clavarnos precio internacional cuando realmente nosotros estamos bregando a que este país salga adelante, movemos la economía, el impacto que se genera a toda la sociedad colombiana, al agricultor, al ciudadano de a pie? Nosotros hemos sido muy conscientes de eso y por eso estamos aquí peleando, porque otro dijera, listo, suban los fletes ya y cuadremos eso, pero es que tampoco se da, pues no es la salida. El hecho que suban los fletes, que muy seguramente van a subir, es un impacto muy grande y realmente el ciudadano de a pie, el campesino, la persona que menos tiene ingreso, el que gana el mínimo, ese mínimo le alcanza para mucho menos de lo que alcanza hoy en día. ¿Sirve de algo hacer un paro? Yo creo que Porque el sirve de gobierno algo protestar. Protestar, Ahora- no, y le pregunto el paro en concreto porque en última instancia siempre que son peleas como perdidas con los gobiernos y en últimas, o sea, los que como dicen vulgarmente, los que reculan son muy pocos. Pero y esto ¿sabe? es algo impositivo y lo metimos y Petro y el gobierno tienen calculado, porque esto no es inconsulto, esto no lo está haciendo el ministro porque le dio la gana. Pero Nacho, antes de que le responda Anderson, en el caso de los transportadores, eso no son peleas perdidas por la historia. O pues ya responde usted. Anderson. Pues no son peleas perdidas desde el punto de vista de que alcanzan algunos beneficios, pero son temporales. Y uno entra a mirar los paros pasados y lo primero que hace un gobierno es descargarle toda la sociedad contra los transportadores, por la falta de abastecimiento, porque no se atienden los hospitales, porque no se atienden las plazas mayoristas. Entonces venden un discurso donde el enemigo, en medio de una situación de protesta, que tiene que entender todo el pueblo colombiano, somos nosotros los camioneros. Ahora, frente a las dos preguntas que realizan, sí, nosotros tenemos calculado en cuánto sería ese valor del precio del combustible para Colombia. Estamos hablando de $2,70, entre los 10.000 y los 11.000 pesos. ¿Cierto? Ese debería ser. Ese debería ser un precio competitivo para nosotros, para el país. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con esos 2.000 pesos? En el país hay 427.000 vehículos de carga. De esos 427.000, más o menos 150.000 son vehículos de más de 10.5 toneladas. Es decir, vehículos articulados, mulas, minimulas, doble troques y sencillos. Un vehículo de esos consume alrededor al mes 1.100 galones de combustible. O sea que estamos hablando de que al mes ese solo vehículo va a tener unos sobrecostos de 2.200.000. Y si hablamos de 150.000 vehículos, hablamos de 330.000 millones de pesos que absorben directamente en los primeros 3 o 4 meses todos los propietarios de los camiones sin excepción. Porque es que los fletes, eso no ha variado. Eso no O ha sea, cambiado. ese asunto del si se paga, eso no varía, eso no se lo aumentan a ustedes, los dan igualitico y quieto, ¿qué? Vea, nosotros desde la asociación la lectura que tenemos con el CICETA es el siguiente. Eso es un engaño mental para los transportadores. Y va desde la siguiente lectura. Eso es un programa. Es un programa básico de Excel que calcula un valor entre un punto A y un punto B. Pero legalmente no es obligatorio. O sea, no es obligatorio que las empresas tengan que asumir, tengan que pagarles a los transportadores o que los generadores de carga le tengan que pagar eso a los transportadores. Por una razón muy sencilla. Y es que la norma contempla que los precios que se le pagan a los transportadores pueden pactar. Y en ese orden de ideas, la Asociación de Transportadores de Carga le ha dicho al gobierno, mire,
CICETAC, siempre y cuando eso llegue a tarifa y a todos los niveles de transporte carga, porque es que el gobierno nada más tiene el conocimiento de 38.000 operaciones diarias. Y yo les acabo de hablar de ustedes, les acabo de hablar a ustedes de 150.000 camiones. Entonces, Sí. ¿dónde están las otras 112.000? No, pues no existen. Entonces, para el gobierno no existe. Óigame, con don Jorge dijo un dato, una reducción en toneladas transportadas grandísimas. ¿Se perdieron? ¿Las están transportando vía avión? ¿O eso simplemente es que la productividad del país ha caído, entonces no requiere transportar tantas ¿O es la toneladas? realidad de nuestra economía? Que nos Sí, yo contagiamos. quisiera que don Jorge me contara, porque usted habló de una gran cantidad de toneladas que se dejaron de transportar, según nos dijo usted ahora. Claro, las importaciones y las exportaciones han decrecido. Eso no es, digamos, un secreto. ¿Qué sucede? Después de la pandemia, ¿sí? No se ha reactivado la economía. Y nosotros el censo que tenemos de la carga que se movía a comparación de hoy, pues es mucho menor. Entonces, mire lo que pasó con Israel. Se acaban de ver 3 millones de toneladas que nos representan 88.000 viajes en tractomulas. Eso es un impacto muy grande. Entonces, vemos de que realmente las exportaciones han disminuido, ¿sí? Las importaciones también, porque el dólar subió y hay otros factores que afectan también la economía, y por lo tanto el reflejo se ve es en el movimiento de carga. Eso es grave, porque es que si miramos por otro lado, los últimos 6 años se han incrementado 70.000 camiones más que han entrado al parque automotor por incremento. Entonces decimos nosotros, no hay regulación, le estamos pidiendo una regulación a gritos de que por favor, que para que entre un carro nuevo debe salir un vehículo viejo chatarrizado de la misma capacidad. Pero ha sido oídos sordos porque realmente pues no nos escuchan y ahí está el secreto. Mientras siga la suboferta, la oportunidad para el hombre camión, que somos del 80%, será mucho menor de poder competir en el mercado. Entonces, eso es gravísimo lo que está acá diciendo Nacho, es verdad, porque se ha caído la carga y entonces, por eso hemos dicho, señor presidente, espere que se reactive la economía, pero si usted le incrementa a los insumos, al transporte, pues ningún industrial y nosotros mismos, o sea, no va a crecer el país. Entonces, por eso es que llamamos la atención y vemos que sí estamos en lo cierto de pensar en cómo sacamos este país adelante. Anderson, cuando el gobierno nacional habla de que ya es momento de subir esas tarifas a la CPM, pues se basa en el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible. Y de hecho fue lo que pasó con la gasolina, lo que generalmente se le pone pues a los vehículos. Ahora, en este caso, ¿de cuánto es este hueco que advierte el gobierno que hay? Y habían dicho, mire, no lo vamos a subir todavía porque eso se nos traslada a nosotros los consumidores, los que compramos el tomate, la panela, la carne y demás. ¿De cuánto es ese hueco? Y realmente sí se subsidiaría con lo que pretenden subirle al gremio de transportadores. Pues están hablando No ya, al gremio de transportadores, a todos los que utilizan. están hablando de los 24.000 billones de pesos frente a ese hueco. Y eso no es, y eso hay que considerarlo, hay que mirarlo desde el punto de vista de que eso no es un hueco, eso es un dinero que necesita el gobierno precisamente para toda la burocracia que ellos necesitan proveer. Para tapar el hueco que para tienen tapar el en hueco de ellos. Si nosotros cogemos y se le demuestra al señor presidente que se reduce la burocracia en un 30 o un 35%, no se necesita aumentar el combustible. Es que la teoría del Fondo de Estabilización de Combustibles, eso debiera ser para países pues donde no se produce ni Sí. se refina. Pues ahí debiera existir ese tipo de apalancamiento, pero eso arranca precisamente desde los impuestos de los colombianos, supuestamente, es que para subsidiar a los colombianos. Es que no estamos disfrutando nuestra riqueza. Nadie. No es un producto, no es nuestra riqueza. Entonces, Es paradójico. y uno al señor presidente sí le dice, muéstrame un camionero. Y a los dos presidentes, al expresidente Duque y al presidente Petro, un camionero que se haya beneficiado en estos 3 años de la no suba del diésel. Ninguno. Al contrario, los fletes han bajado en porcentaje por cada semestre 2 puntos. Es decir, que llevamos flete a la baja en casi 12 puntos. Y no hay manera de controlar eso. Pregunta para ambos. No sé si ustedes han cuantificado, me imagino que sí, ¿cuál sería el impacto inflacionario de un aumento de 6.000 pesos en el galón de la CPM? ¿Eso lo han cuantificado o no lo tienen cuantificado ustedes? Don Jorge. Gracias. La verdad, sí, mire, con los 6.000 pesos, la inflación se dispararía en 4 puntos más, con 6.000. Y en flete, por cada 1.000 pesos que sube la CPM, subiría en promedio 10.000 pesos, debería subir por promedio 10.000 pesos por tonelada. Hay un problema muy grave y es que, como decía Anderson, ¿no? Desafortunadamente, el decreto que reglamenta el CICETAC es un decreto
y carece de peso para que lo pueda cumplir, porque cuando dice yo pacto, pues quiere decir que yo agarré con la empresa y me someto a lo que ellos digan con la posición dominante que me hacen firmar. Ahora, si miramos el decreto reglamentario, el 2092 y el 2228, que son los decretos que sustentan el CICETAC, tienen un mico también que se llama costo eficiente y costo referente. Con eso juegan con nosotros. Cuando se lleva una denuncia a la superintendencia, se demora inicialmente la erradicación, dura 6 meses para que hagan descargos y después se va a investigación. O sea, eso es un proceso que puede durar 3 años. Entonces, ¿cuándo nos van a pagar los fuentes que son sabiendo de que tengo la razón? ¿Por qué? Porque hay unas evasivas que la misma norma los permite y la empresa pues juega con nosotros, tanto el generador como el empresario. No todos, pero sí hay que decirlo que lo han hecho. Claro que sí, Anderson, no nos pagan los saldos, los demás los fletes, descuento fuera de ley, los cargues y descargues, eso es cosa del generador y la empresa, y a nosotros nos clavan dentro del flete y eso representa un alto porcentaje de cada viaje. Un ejemplo, un 30 un descargable 500.000 pesos facilito. Entonces, mire a dónde nos afecta la estructura de costos. Nosotros que hemos dicho como confederación y estuvimos aquí en las mesas de trabajo, mire, la ley 376 dice muy claro que el transporte de carga es un servicio esencial público, como los buses, los taxis, los servicios públicos, agua, luz, teléfono, y tienen tarifa. Mientras nosotros tengamos tarifa, ¿sí? Nosotros tenemos garantizado que nos paguen el ingreso de nuestro trabajo. Entonces, mire ahí, que ahí está el detalle, como decía Cantinflas, ¿no? Y curiosamente, pues se eligió el ministro de Hacienda, todo entramos en cintura, se pagan las transferencias, los que son los viajes, anticipa al conductor por transferencia con copia a la DIAN y saldo al propietario con copia a la DIAN. ¿Y eso qué sucede? Pues que todo el mundo cumple, pero no lo quieren hacer, entonces decimos nosotros, ¿cómo si nos clavan insumos, combustibles, peajes y nosotros seguimos en la misma? Entonces, pregunta puntual, ¿el combustible que más se consume en Colombia es la gasolina, por encima del diésel? Sí. Muy bien. Segundo, se hizo unos incrementos descomunales en el precio de la gasolina y supuestamente ya se cubrió el desfalco que había con el precio de la gasolina, ¿o no? Con el de la gasolina. Con el de la gasolina. Y mire para dónde voy, ¿sí o no? Había un desfalco, no, había un faltante ahí de yo no sé cuántos billones. Pero es que ya, listo. Pero es que ya hay ya hay dinero sobrante. Entonces, ¿para dónde está yendo ese sobrante? Pues para nadie es un secreto para dónde se va. O sea, es que la burocracia no de da, este país ese no da para cubrir el faltante del diésel. No. O sea, lo tienen separado. Entonces, cubrimos el hueco que teníamos con el de la gasolina, ya se cubrió, según dicen ellos, ¿sí o no? Ya ese era de 20 billones, yo no sé cuánto, ya se cubrió. Y seguimos con la gasolina, y entonces siga pagando, pero entonces el gobierno sigue, es un impuesto escondido, ¿sí o no? Están metiendo platica y sabiendo que somos productores. ¿Qué va a pasar? O sea, es que sigo sin entender. Don Jorge o cualquiera de los dos, ¿quién me responde? ¿Qué pasa con los excedentes que están sobrando ahora de la gasolina? ¿Para dónde quién se van? El gobierno tiene un problema que pocos países logran resolver y es el déficit fiscal. Es decir, ellos gastan más de lo que pueden generar. Y eso a viva voces es una cuestión de gobierno que ha sido transversal en lo que va de este siglo. Nosotros lo que esperamos por parte del gobierno es que ellos entiendan que tienen que administrar un país, no acabarlo. Le preguntamos a nuestros seguidores en nuestras redes, ¿aumentará el precio de los alimentos por el incremento del diésel? Y miren lo que nos dicen, el 91%. Voy a mirar aquí cuántas personas nos dijeron esto. Más de 900. Bueno, óigame, Nacho, ¿cómo estás? Pregúnteles, por favor, ¿qué opinan del CICETAC? ¿Por qué no se cumple y por qué no denuncian a los que no lo cumplen? ¿Originador de carga o camionero? Uno de los televidentes fieles aquí. Vea, ese tema del CICETAC es un tema que tenemos que sensibilizar con toda la nación, para que sepan qué es. Pero básicamente es que a los camioneros no les pagan. Y se esperaba que el CICETAC fuera una herramienta por la cual le garantizaran esos pagos. Ahora bien, cuando adentramos en esa herramienta, uno esperaría que eso absorbiera todos los costos, pero le voy a decir un dato. En un viaje de carga, fácilmente interactúan 10 personas como intermediarias. Está el agente de carga, el intermediario de carga, el comisionista de transporte, el operador portuario, el despachador de carga, el agencista de carga, el operador de transporte, el consolidador de carga, el gestor de carga, el mandatario de carga y el auxiliar de carga. Y todos salen del flete que le dan al transportador.
Entonces fácilmente un generador puede estar pagando 5 o 6 millones de pesos por un viaje y al transportador le están pagando 2,5 millones, 3 millones. Ahí hay un hueco impresionante. Eso se está quedando en los tramitadores. Eso está quedando supuestamente en una cadena, pero son una cantidad de intermediarios. Y fuera de eso, ¿qué pasa cuando se denuncia que el CICETA, es decir, que no están pagando? Marcan o bloquean a los transportadores de carga, los reportan, se vuelven una lista negra, entonces ya no les dan despachos, ya no tienen manera de sustentar sus obligaciones financieras y las diarias. Y en ese orden de ideas son situaciones que acolita el gobierno nacional. Pregunta puntual porque me toca y ya me cogió la noche. Tranquilo. ¿Ya hicieron llamado al paro? ¿Piensan ustedes parar o están ustedes todavía con la ilusión que el gobierno diga, no, me retracto y no voy a hacer? ¿Qué va a pasar si le suben 2.000 pesos el ACPM como lo anunció el ministro Bonilla? Bueno, nosotros desde la Asociación de Transportadores de Cargas sí venimos reuniéndonos con varios grupos de transportadores a nivel país y hay un consenso. Hay un consenso en cesar actividades. Eso sí, ¿eso qué involucra? Que todo el aparato social acompañe eso. A manera de ejemplo, cuando paran los educadores, cesan todas las escuelas. Cuando para la justicia, cesa todo el aparato judicial. Cuando paran los de las batas blancas, pues no pueden parar todos, pero sí hay un número importante. ¿Qué es lo que pedimos nosotros? Pues si el combustible afecta a todo el mundo, entonces pare todo el mundo, pare la producción, paren los despachos, van las persianas, pero no dejen solos a los camioneros con este muro. ¿Sabremos hora cero dentro de poco? Lo más seguro sí. Señores, muchas gracias por habernos acompañado. No, a ustedes muchas gracias por el espacio y por Don hacer Jorge, visible. la mejor de las suertes y estaremos muy pendientes de esa hora cero. Don José Gil, Sí, señor. muy pendiente. Vamos a una pausa y ya volvemos.